acá en La Frecuencia nosotros siempre procuramos que haya diversidad, nos encanta todo ese tema, porque el arte no es solo hacer música o pintar un cuadro o meterse una buena jala con Noel John, sino hacer una cantidad de actividades diferentes en la vida. Ahí abajito donde yo les estoy hablando aparece un Instagram para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, nos sigan por supuesto y le compartan a la mamá, a la tía, al novio o lo que sea que ustedes tengan de contacto y pillen ese contenido que está chévere. Pues hemos entrevistado a una cantidad de gente variopinta, diversa, que tiene historias muy bacanas que contar. Ahí también les aparece mi Instagram, por ahí también se pueden conectar y nos tomamos un buen Old John, porque no olvidamos de dónde venimos, así como el tipo que tenemos hoy acá invitado, que es un chef internacional. Se hace llamar Danilo Ciro y nos vino a charlar un rato. Lo invitamos muy cordialmente por su apretada agenda, atendió nuestra invitación para contarnos un poco de su historia y un par de cosas que yo le voy a preguntar relacionadas con el licor. Salud, viejo Danilo. Salud, Alejo. Gracias por la invitación. Directamente desde, pues no sé si decirlo, desde por allá, ¿cómo es que se llama? Del Monte Cordobés. Del Monte Cordobés, que tiene que ver con, tiene linderos con Suiza, pero también acá, bueno. Con el río Sinú también. Con el río Sinú. Y bueno, vos la historia en particular tuya es muy interesante porque, digamos, nosotros en este podcast vamos de pe a pa, pues vamos en una curva. Y tu historia es muy interesante porque lo que es Sándwich Taller y lo que has construido es una reinterpretación de la cocina cordobesa, ¿no? Sí, cordobesa y caribeña. Y caribeña. Pero tenemos que empezar un poco por la presencia en Bogotá. ¿Cómo llega tu existencia a esta ciudad? Llega mi familia primero, allá en los 90s, un poco por el azote violento de la Córdoba de los 90, donde ausencia de todo. Bueno, llegamos a Bogotá, por fortuna, al barrio La Macarena. Barrio Bello. Como que en sus momentos, años 2000, lleno de programadoras de televisión, restaurantes. Creo que ahí empieza la formación de lo que viene a ser como mi carrera de cocinero, digamos. Danilo Ciro es un chef reconocido ya en Bogotá, sobre todo en los antros de Chapinero, en algunos circuitos de música electrónica. Hay unos carteles de Se Busca, de recompensa para él, pero empezó sus primeros pinitos, como decimos, en el barrio La Macarena. Vámonos un poco a esa época. Yo siempre he pensado que la persona que sabe cocinar resuelve, ¿no? O sea, tiene un oficio muy fundamental y que le puede servir para salvar su vida. Pero ¿cómo entras vos a ese mundo? O sea, porque yo conozco gente que empezó siendo, no sé, el man que parquea los carros. ¿Cómo fue el inicio tuyo en el mundo de la cocina, digamos? Yo pienso que es herencia familiar en un principio porque, o sea, mi abuela cocinera, mi mamá llega a Bogotá un poco a sobrevivir cocinando, digamos, en La Macarena. ¿Qué cocinaba? Cocinaba como la cocina cordobesa tradicional, en donde estaba el restaurante de toda la vida, que incursionaba con una receta que hoy en día sigue siendo como en Bogotá, como hacer un buen arroz con coco frito, hacer como ciertas recetas como cordobesas ancestrales, aún siguen siendo acá como tema de exótico, tema de nunca lo he probado, tema de que rico, que es diferente, o bueno, la cocina córdoba está muy enriquecida de como un tema ancestral que tiene que ver con la cultura indígena, zenú, tiene que ver con el mestizaje español y negro, tiene que ver como con la onda libanesa, árabe de Córdoba, entonces como una fusión de culturas de cocina. Y mi familia, digamos, ya estando como en La Macarena, pues vienen acá como, se defienden un poco con esa vaina. Yo heredo un poco esto, entonces como cocino, aprendo, desarrollo cosas y bueno, y ha sido como la carrera toda la vida, venir cocinando.
¿Cuál es que mencionas vainas que me parece que es importante tenerlas ahí? ¿Cuál es, digamos, la estratagema lo importante? Puta, qué cosa tan difícil es plantear esto. De la comida cordobesa que es imperdible. O sea, porque, bueno, a mí me preguntan por la comida del valle y uno tiene unos referentes muy precisos, Ujú. de mucho marketing, ¿no? Porque esta cosa también es así, pero la comida cordobesa, que es lo imperdible y lo que no se puede dejar por alto para uno decir, bueno, yo me comí una vaina cordobesa. Hay cosas populares, hay cosas como muy tradicionales, digamos, el suero, como gran salsa famosa de la cocina caribeña, nace en Córdoba, por ejemplo. ¿Qué putas es el suero? Contémosle a la gente. El suero costeño, como mundialmente ya conocido, es, es la grasa láctea de la leche, fermentada y salada un poco. Entonces es como un yogur, digamos, crudo y con sal, fermentado en la temperatura como de la atmósfera de esa región, digamos. Entonces este aderezo que se empieza a utilizar con la yuca cocida, con el plátano cocido, con el patacón, es esta salsa que hace parte ya de la identidad, digamos, del todo el Caribe hoy en día, porque si ustedes piensan el suero costeño, pues es una salsa del Caribe, digamos, pero nace en Córdoba, por ejemplo. Ahora, para, digamos, mencionar un par de recetas típicas que uno diría que habría que comer en Córdoba, siempre hay que comer gallina guisada, como en zumo de coco o en aceite de coco, siempre, eso hay que comerlo siempre. Hay que comer un pastel que es como un tamal, pero de arroz, que se sancocha de la misma manera, un poco tiene ingredientes como paralelos, pero la harina de la preparación es arroz, no como harina de maíz como sería como un tamal o una yaca, sino este sería como arroz, digamos, es otra receta que se puede comer ahí. Y el boca chico frito. El boca chico es el pescado frito de los cordobeses, digamos. Es como recetas imperdibles ahí. Ok. Pero hay un tema, listo. Hay un tema ahí, digamos, con tu llegada acá y con la cosa esta del enraice de lo que traías, pues, por cuestiones sanguíneas o consanguíneas. Pero ¿en qué momento? Claro, ustedes están viendo ahí, van a ver en el Instagram, para darle chico a este man, el Instagram del restaurante que este man tiene, ahí les aparece en pantalla, donde yo estoy señalando el Instagram de Sándwich Taller para que vayan y pillen. ¿En qué momento hace el salto entre, digamos, entre tener una idea, pues, de todo lo con lo que fuiste amamantado culinariamente y decir, bueno, yo voy a poner esto acá en Bogotá y este concepto de lo que es Sándwich Taller y tu vuelta ahora? ¿Cómo es esa transición? Hablar un poco de eso, del proceso personal, pues. Bueno, ya para los 19 años yo ya cocinaba de manera empírica, ya estaba cocinando, ya había aprendido, ya había hecho una pequeña carrera en la Macarena, que hemos hablado, es un lugar que tiene restaurantes pequeños, había un poco de todo en la Macarena, siempre ha sido un barrio bohemio, siempre ha sido un barrio lleno de cultura, en donde el protagonista es el cafetín, la programadora, la galería de arte, los restaurantes como internacionales. Yo ya criado en este barrio, como que me motivó a aprender más sobre la cocina. Entonces, cocinando, resulté cocinando en Lima, Perú, en un, Clásico. en un gran restaurante, una ciudad gastronómica. Luego también voy a la Ciudad de México, porque era como mi inquietud de saber y saber y saber. Y luego vuelvo a Bogotá, por allá en el año 2012, hace unos 13 años más o menos, Ujú. para ser chef de un restaurante que ha sido toda la vida muy popular en Bogotá, que se llama La Tapería. Siendo chef de este lugar, como que veo la oportunidad en un local que estaba vacío, pequeñito, mini, de crear un propio concepto, digamos. Entonces, la sanduchería permite que fuera como una cocina elaborada a un costo menor y una manera más fácil de venderse, porque era como al final sándwiches muy cercano a la comida rápida, muy cercano a lo que hoy en día se podría decir como easy food,
en donde me permitió como cocinar, ser independiente, proponer como un pequeño restaurante comprimido y ahí parte como la idea de, bueno, me voy a volver independiente, voy a crear un concepto que sé y soy consciente que en Bogotá en ese momento aún sigue siendo no tan popular, que es abrir sanducherías. Digamos, Sí. Bogotá puede estar llena de conceptos de cocina rápida como pizzerías, hamburguesas, quizá el sushi ya había entrado un poco como en la escena, pero la sanduchería como cotidianidad no es como algo que está más allá del el bogotano concepto de toda la vida, que es como el sándwich de jamón, Ajá. que sí existe mucho en Bogotá, sándwich de pernil, de cerdo, digamos, de jamón de cordero, de jamón de pollo. Eso fue algo que igual, digamos que está en la herencia bogotana de alguna manera porque tiene un poco de herencia española, como esa charcutería del salami, de la morcilla, del queso de cabeza, Ujú. Entonces, construir, digamos, como el concepto ya de cocina como de sanduchería, bueno, ya fue como el reto mío de hacer una cocina elaborada y ponerla entre panes. Ahí como que parte el concepto. Bueno, digamos, para hacer el salto al presente, te voy a hacer unas preguntas así como claves por la investigación que hice y porque te conozco de otros espacios, no muy publicables, pues espacios All John. Eh, ¿Qué piensas del barrio La Perseverancia? Muy brevemente, ¿qué piensas del barrio La Perseverancia en Bogotá, Colombia, el primer barrio obrero de Bogotá, o de Colombia, de hecho? Yo pienso de la perseverancia que es un barrio como lleno de cultura bogotana, como lleno del cachaco de toda la vida, que se mantiene muy como en su cotidianidad cachaca, que siento que tiene que ver como con la tienda, el pequeño supermercado, la tintería, la cafetería, la charcutería. La Perse es muy afortunada, la Perse, famosamente conocida, ha pasado de Alia La todo ahí, Perse. muy Estos afortunada del porque sonido la conocen, allá son compradores habituales de verduras y frutas. eh, Ellos se suelen comprar algunos implementos para su recreación en el barrio La Perseverancia en Bogotá. Muchachos, yo felicitaciones. pienso que la Perse, pues además de tener la fortuna de tener una gente tan bonita, que es el cachaco de toda la vida, también ha sido un barrio que ha tenido la capacidad de recibir como migración, tanto colombiana como de muchos lugares, digamos, donde encuentran un barrio popular, que además tiene la fortuna de la ubicación. O sea, la ubicación de ese barrio es alucinante, está como en el centro internacional, en un balcón es increíble, pero bueno, hay una mala fama, como todos la tenemos, Todos, sobre pero todo también tiene yo. una muy buena fama. Por Ok, ejemplo, la Plaza de la Perseverancia hoy en día es un icono gastronómico de la ciudad, es como un referente ya cultural gastronómico de Bogotá. O sea, sale inclusive en Netflix, o sea, está sí. como... Eh, ¿Por qué crees que el mundo, bueno, metiéndonos más al mundo de lo... Yo siempre he tenido un tema con el tema de la cocina y los chefs y todo este cuento y lo fancy que se ha vuelto, ¿no? El charm, lo elegante y lo glamuroso que se ha vuelto el mundo de la cocina y tal. Yo sigo prefiriendo lo callejero, o sea, de hecho, uno de mis mejores amigos es un cocinero callejero, literal. ¿Y por qué estamos asistiendo como a una gomelización o fancificación del arte? Porque este programa es de arte o este podcast es de arte, del arte de cocinar. ¿Qué crees que ha pasado ahí que se ha llevado el tema de la cocina como a una cosa, no sé si es una herencia de Anthony Bourdain o de todos estos programas que por supuesto no veo, sé que existen pero no los veo, pero de gente que la cocina es como una cosa, pero en realidad no es eso. ¿Por qué piensas que se ha vuelto así como tan mediático? ¿Por el business o qué onda? Tiene mucho que ver el hecho de que es un negocio también. Y eso es como, en principio, como uno de los objetivos, como, o sea, hay un momento en donde tú dejas de transitar el camino romántico de la creación como de la cocina y luego tienes que como también pagar las cuentas de lo que es sostener ese romance que es cocinar y aprender y como es pagar las cuentas. Eso en un principio es lo que se vuelve un negocio. Ahora ya como
Siento que el mundo en general es como que arropado de lo globalizado, de lo que es la vanguardia, de lo que significa como ser como lo último que está pasando. Claro, pues hay una burbuja que tiene que ver con la cocina, que tiene que ver con todos los tipos de mercado. Digamos, la cocina al final es esa vaina también que es esa burbuja, como lo que uno aquí dice hoy en día en Bogotá se dice lo wannabe, que tiene Estamos que ver llenos de como, wannabe. como bueno, entonces hay un restaurante en donde te Tengo vas que a, ir, tengo que ir para que me vean. te tienes que, claro, más o menos. Entonces te vas a comer la misma pasta, pero no estás sentado en el mismo lugar. Estás Claro, sentado en un lugar estoy sentado al donde, lado de Pepita Mendieta o en donde, de Antonio claro, o Cantillo. algún pombo. O sí, un Entonces, López, un López. entonces como tú quieres un poco pertenecer también, o un poco si tú estás asistiendo a este espacio, estás queriendo pertenecer. Entonces, claro, pues es también un modelo de negocio. Entonces, como eso fancy, que va más allá de lo que es como la cocina romántica o la cocina que fue de toda la vida, digamos, pues es algo que también quiero pagar. Ok. Estás ahí pagándolo. Bueno, preguntas para ir redondeando. Y muy corta la respuesta. ¿Irías a un reality de cocina? A ver culitos allá y parcharte. O sea, Si me irías invita, a un reality de cocina para que te viera toda Colombia y en Valencia, Córdoba te subieran en el camión de los bomberos? si fuera fácil ir, quizá iría. Es fácil. Si fuera fácil, Hay que cocinar pero más. No, mentira, no, no, no. ay, Es fácil, pero irías. parece, pero no sé, pero podría ir, depende, sí, claro. Podría, ¿por qué no? Ok. Eh, Hay una palabra muy de moda también en los círculos y en las redes sociales que sigo todo el tiempo, ustedes lo saben. ¿Qué es maridar? Porque todo el mundo habla de maridar y ahí vamos para místico que la gente habla mucho de maridar, pero no entiende mucho. Estos manes acá están diciendo, uy, ¿cómo fue? ¿Qué es maridar? De qué se trata eso? Maridar es cuando tú le encuentras como el matrimonio perfecto a una comida con una bebida. Entonces es como encontrar en qué momento la comida que está pasando, cómo está mejor acompañada. Y además, eso en un principio, luego es de lo gustoso, que son como ya las características de los sabores, cómo se afinan con la bebida, digamos, sin que ninguna sobrepase la otra, sino que se complemente, digamos. Ok, en ese sentido de bebidas, ¿qué es místico? Hablanos un poco de eso y qué es ñeque. Contanos un poco la Místico. historia de eso. El ñeque, bueno, el ñeque en una historia corta es un licor destilado de caña del Caribe colombiano, como de la cultura afrocenú principalmente. Entonces son una herencia de ciertos pueblos del Caribe en donde hay una ascendencia negra que destiló toda la vida en su momento de esclavitud y luego en estos pueblos instauraron ese tipo de destilado artesanal que es a base de caña y que es como una manera de aportar economía a su comunidad, digamos. El místico en este caso es, bueno, una Es como marca, el hermano menor de mente de Old John o algo así. es un hermano menor de mente de O Old mayor, John, tal sí. vez, no sabemos. Pues en la historia cotidiana es bonito porque en los pueblos y en los parques de los pueblos del Caribe, el típico callejero que está tardeando o callejeando en el parque, toma, Toma ñeque. toma ñeque, claro, porque lo puede pagar, porque es asequible, porque lo emborracha, porque lo hace feliz, digamos. El místico, bueno, es una marca que yo, digamos, promuevo, que es un ñeque como elaborado, como un poco haciendo la curaduría de los ingredientes. Es un destilado de caña de 40 grados, como con una buena presencia psicotrópica en los resultados. Entonces hay felicidad ahí. Ay, jai, lo que les encanta a ustedes. Hay high, hay high, hay Malditos high. viciosos. Nada, pues sí, claramente puede ser un hermano menor de Old John, por supuesto. Pues pienso que pueden tener filosofías muy paralelas en el sentido de que, pues, digamos que son licores destilados,
que no son tan costosos, que están muy cerca al pueblo, sí, como que hechas de la mejor manera, con un gran respeto, pero que está también muy pensada para que la tome mucha gente, porque lo puede pagar también, Sí. digamos. Bueno, entonces, para terminar esta liturgia del día de hoy, recuerden, nosotros somos La Frecuencia All John, ahí van a ver el Instagram para que nos sigan y también van a ver el mío el particular para que también se pueden poner en contacto, nos siguen. Para terminar con Danilo Ciro, preguntas muy cortas. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser un chef bueno, en la vida, ni siquiera en Bogotá, en la vida? Lo mejor es muy cercano de lo peor. Lo peor, diría yo, es que la cocina al final es un trabajo vil, o sea, que implica, para que esté en su mejor momento, implica que trabajes mucho tiempo, lo hagas en condiciones en las que toque y además tienes una gran responsabilidad porque estás alimentando personas, digamos, entonces eso, como que ese compromiso requiere tiempo, espacio, concentración, técnica, y asimismo, pues como en el mismo momento también pues estás pues también desgastándote mucho físicamente, pero eso, y también puedes como cobrar los trofeos Ajá. de lo que significa ser un buen cocinero, también estás rodeado de gente muy chévere, estás comiendo una buena comida, estás como, pues también en ese momento en donde también la vida está siendo muy feliz, ¿no? Ok, ¿por qué la gente tiene que ir a tu restaurante? ¿Cuál es la razón de no irse a comer bueno, no sé, a un restaurante de la zona norte, quizá que es el imaginario en la ciudad de Bogotá o en muchas ciudades? ¿Por qué tenemos que ir a tu sitio en el centro, en la Macarena, al sándwich taller, y no me voy para allá a la 93 a que me atraquen, pues, o algo así? ¿Por qué vamos a...? Porque nosotros garantizamos que somos una cocina honesta, con precios justos y como pues le ponemos mucho amor a lo que hacemos todo el tiempo. O sea, somos una cocina honesta, eso es la única razón que hay para ir ahí. Bueno, esa es La Frecuencia All John. Ustedes recuerden, ahí nos siguen en Instagram. Yo soy Alejo el Cachorro. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse ahí, que vamos a seguir mandándoles cosas bellas, contenido bacano y gente interesante. Chao.